Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, de nuestros científicos, y vamos a hablar sobre el riesgo de inundaciones. Y para esto tengo el gusto de entrevistar al catedrático, maestro Francisco Bautista, del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM, y para esto vamos a hablar del riesgo de inundaciones ante lluvias extremas en el caso específico en la ciudad de Mérida, Yucatán. Maestro Francisco, de verdad, gracias por su generosidad. ¿Y por qué usted afirma que el cambio climático ya no solo está afectando a las zonas del mundo, y en este caso, por qué su ubicación geográfica en Mérida siempre se ve amenazada o está amenazada, o cuál es la importancia de este estudio de riesgo de inundaciones para Mérida, doctor? Bueno, en realidad son un conjunto de factores que ocasionan que las inundaciones sean más frecuentes y tarden más tiempo. No es solamente el cambio climático, ese es un factor en el que no podemos hacer gran cosa. Los que generan el cambio climático pues son los chinos, Estados Unidos, Rusia, India. En nuestro país contribuye solamente con el 1% de los gases de invernadero, pero sin embargo nos afecta y debemos de trabajar por disminuir esa vulnerabilidad. Esto de la vulnerabilidad tiene que ver con el cómo nos conducimos ante estos problemas de lluvias extremas, o simplemente ahora lluvias copiosas, lluvias abundantes. Entonces es eso. Primero es dejar claro que no solamente el cambio climático, que nosotros podemos hacer cosas para que esto no sea más peligroso. Porque algo que sucede con las inundaciones es que la gente pobre pues se vuelve más pobre porque pierden infraestructura y en casos extremos pierden la vida. Recordemos que el año pasado hubo 2 muertos por allá en el norte de la ciudad, y bueno, hay gente que pierde vehículos, muebles de sus casas, en fin, cosas materiales. Doctor, ¿qué factores geográficos influyen en el riesgo de inundaciones? Porque usted habla en su estudio de 4 clases de elevación del suelo, comparándolo con el nivel del mar, por favor. Me interesó esos datos muy precisos que usted habla. Bien, miren, primero les voy a decir que Mérida y hacia el norte están en una zona que se llama karst reciente. O sea, estos ecosistemas kársticos o territorios kársticos son de caliza, de roca soluble. La roca donde viven, los suelos donde viven son solubles, esta roca caliza. Y está cerca del mar. Entonces los geógrafos le llaman planicie costera, porque cuando uno ve el mapa de Yucatán, viendo el Golfo de México, pues en realidad toda esta planicie está expuesta al mar. Por eso nos pegan los huracanes año con año. Y los geólogos le llaman karst desnudo. Esto por el grosor de los suelos, el escaso grosor de los suelos cuando lo hay, porque en una gran superficie pues tampoco lo tenemos. Pero además le llaman acuífero expuesto, es decir, que no está cubierto por suelos, no está protegido. Si en un territorio cercano al mar, de menos de 10 metros, expuesto al océano, sin suelos y además sin drenaje, pues estamos en una gran vulnerabilidad de sufrir inundaciones. Ahora, algo interesante es que antes las inundaciones duraban menos tiempo, precisamente porque el suelo es muy soluble, el subsuelo. Abajo, en el suelo, hay pequeños conductos, pequeños
hoyos o pequeños tubos donde el agua pues tiende a irse hacia el mar. Pero si la gente empieza a construir y empiezan a obstruir esos conductos, entonces el flujo del agua pues disminuye. Y esto es lo que está ocurriendo. Luego dicen ahí que se tapan las coladeras y esto, bueno, pues sí, la basura ocasiona problemas, pero más problemas van a ocasionar las casas, sobre todo las casas grandes que construyan más al norte de la ciudad. Allá vamos, porque doctor. van a tapar esos conductos por donde el agua llega y desfoga al mar. Doctor, usted hablaba de 4 niveles. Decía que unos estamos a 4 metros de nivel del mar, sobre todo en la parte norte. Hay otros de 4 a 7 metros, otros de 7 a 10 y otros de 10. Maestro, usted igual nos recordaba que hay, por así decirle, inundaciones o zonas de muy alto riesgo, así lo dice su estudio. ¿Sí? Hay de alto riesgo, medio y bajo. Doctor, ¿nos podría recordar cuáles son las zonas de muy alto riesgo aquí en Mérida, Yucatán, que se puede inundar con estas lluvias extremas? Bueno, sí, todo aquella casa que esté a menos de 4 metros del mar, del acuífero, pues es de alto riesgo, porque esos pequeños conductos que existan en el subsuelo para que el agua se infiltre, se llenan rápido. Y además, porque llega el agua de tierra adentro, de más al sur del estado. Cuando llueve en el sur, el agua se infiltra y luego pues va a drenar hacia el mar, hacia las planicies más bajas. La planicie donde está Mérida es la más baja de todas, de solo 10 metros a altura del mar. Entonces, cuando están a 4 metros, pues los conductos se llenan rapidísimo y además les llega el agua de tierra adentro. Si están a 7 metros, pues tienen un poquito más de margen, y si están a 10, tienen más margen, y si están a más de 11, pues tienen más volumen para que el agua se acumule. Pero de todos modos se va a acumular, pero si la lluvia es muy fuerte, se va a drenar lentamente. Tengo una amiga que tiene una casa en el norte, por San Pedro Cholul, y me mandaba unas fotos y dice, mira cómo está de inundado mi jardín. Y pues sí, y dice, antes se desfogaba rápidamente. Dice, hoy no, hoy tarda un día en filtrarse. Dice, ¿por qué será? Bueno, pues porque más al norte están construyendo y están tapando esos conductos. Mientras no tengamos un drenaje que nos saque artificialmente el agua, pues dependemos de la naturaleza. Y esos conductos de la naturaleza o los estamos tapando o los estamos destruyendo, y eso hace que el agua tarde más en filtrarse. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android.
Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y estamos hablando sobre el riesgo de inundaciones ante lluvias extremas en el caso Cars Mérida, de la ciudad de Mérida, Yucatán, porque nosotros es kárstico, es como un queso gruyere. Y el doctor, en este caso, el que sabe del tema, y igual catedrático Francisco Bautista, nos está explicando que construir y seguir construyendo en el norte de Mérida pone en vulnerabilidad esas casas. Por ejemplo, en las lluvias del 2020, y usted lo registra en sus estudios, doctor, cuando se inunda la parte de Cauquel y las Américas, precisamente porque está en una situación de alto riesgo. Y en este momento usted nos estaba hablando sobre, además de esto, sobre la contaminación. Sí, bueno, es que son muchos los efectos. Uno, la pérdida de patrimonio por la inundación, los carros que se mojan, la infraestructura dentro de las casas, pero además, pues todos los desechos que ponemos en el subsuelo con el agua, pues suben. Y entonces tenemos el excremento en la superficie. Y con lo cual, bueno, pues las enfermedades es algo que ocurre. Entonces son afectaciones a la salud, al patrimonio, a la ecología, a los recursos naturales. Pues es una gran desgracia. Doctor, en su estudio había, y se lo pregunto, ¿cuál es la relación entre las lluvias extremas y obviamente nos ha explicado usted el aumento de riesgo de inundaciones? Pero hay algo muy específico que usted estudia y que nosotros no sabemos y nos gustaría que nos los platique. El ascenso del nivel del mar ante tormentas tropicales, ante frentes fríos, ante huracanes, ¿cómo y en qué frecuencia se dan? Y cómo nos afecta en las inundaciones. Y la otra que usted decía, muy importante, la acumulación de lluvia de tierra adentro, que esa lluvia que cae pero no se ve. Por favor, ¿nos los puede explicar? Sí, es que tienen 3 fuentes de agua para inundarse. Voy a empezar de la menos peligrosa a la más peligrosa. Se pueden inundar porque la marea suba. Hubo lugares donde la marea subió 2, 3 metros. Entonces, si vivimos pegados a la costa, casas van a estar sobre agua. Como ya ha pasado ahorita en las islas, ¿cómo se llaman? Bueno, en las islas de Yucatán, que me invitaban a comprar una casa allá, y les digo, no, porque eso se inunda y al mes ya estaba toda la isla llena de agua. Eso es por el mar, la subida de la marea. Pero también por el agua tierra adentro. Puede no llover en Mérida, pero si llueve mucho en el sur, pues el agua tiende a ir hacia el mar. Y entonces, pues, al ir al mar va a pasar por Mérida. Y entonces fue lo que pasó en el 2020. Sí llovió, pero además llegó agua del sur por abajo y entonces los pozos se volvieron fuentes de agua. Entonces les llegó el agua por abajo, les llegó por arriba y les llegó por el mar. Por arriba es el agua de lluvia, y por abajo es el agua del sur, tierra adentro, y por abajo también es el ascenso del mar por la marea. Esto es menor, pero también ocurre. Y esto se hace más intenso cuando, por ejemplo, si quisiera construir una casa en el norte y pongo un edificio, pues voy a poner pilotes y voy a poner cimientos profundos. Voy a tapar los conductos naturales de desfogue de agua. Eso va a hacer que si el agua antes en los patios de esa zona se tardaba 2 horas, ahora tarda un día, ahora tarda 24 horas. Entonces, el ir construyendo no solamente se afecta al que construye, sino afecta al que ya construyó antes más tierra adentro.
No sé si soy claro con esta explicación. Sí, incluso usted en su estudio hablaba y ponía como ejemplo los flujos regionales de agua subterránea que se vivió durante Amanda y Cristóbal. Incluso usted decía cómo se acerca el mar, se acercó a Celestún. ¿Esto pasa en todos los puertos, doctor? Sí, sí, el ascenso de la marea siempre son centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, pero bueno, hubo casos de 2, 3 metros, donde ya es verdaderamente grave. Pero miren, yo vengo proponiendo desde hace tiempo que hagan un sistema de monitoreo de los flujos de agua subterráneos. ¿Cómo se hace ese monitoreo, doctor? Ustedes tienen allá en Yucatán una facultad de ingeniería ambiental donde hay expertos. Y ahora también tienen el Instituto de Geofísica de la UNAM allá en Cisal, donde hay expertos. Estos tienen sus equipos y pueden ver, entre comillas, pueden ver en el subsuelo los hoyos que hay. Entonces, tiran su sensor y avientan rayos de diferentes tipos, gamma generalmente, luego esos rayos rebotan y como rebotan le van a dar una imagen en la computadora y usted va a poder ver ahí los hoyos que hay y a qué distancia están de la superficie. Y además le puede dar seguimiento al ascenso del agua del acuífero. Eso también, eso es muy fácil. Es como poner una regla, un flotador y ver, bueno, hoy el acuífero está a 5 metros. Ya subió a 2, ya subió a 3. Vamos a mandar una alerta de que va a haber inundación, o de que hay probabilidad de inundación. Y entonces generan alertas tempranas. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. De verdad que el riesgo de inundación ante lluvias extremas por el suelo que tenemos, y quién mejor que un experto, como es el caso del catedrático Francisco Bautista del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM, nos los está explicando. Doctor, para entender mucho más, ahora sí, estas inundaciones, nos gustaría que usted nos hable sobre la morfología debajo del suelo, que también es increíble cómo usted hace las 4 descripciones: suelo, caliza consolidada, caliza no consolidada, que es allá donde se forma, bueno, y caliza con fósiles. ¿Nos los puede explicar, por favor? Sí, miren, bueno, primero quiero decir que yo le agradezco mucho a la doctora Yamelia Aguilar del INFAP y al doctor Neftalí Gijón del CINVESTAP, que son mis colaboradores en este estudio. Con ellos
bueno, publicamos este artículo y explicamos que hay 4 capas. Una capa con muchos fósiles, coquina le llaman los científicos, Coquina, hasta sí. abajo. Es medianamente dura. Luego tenemos lo que le llaman Sascaf en maya, que es esta roca caliza blanca, pero deleznable, no dura, suavecita. Es aquí donde están los conductos subterráneos que van a llevar el agua hacia el mar. Y luego tenemos arriba una caliza dura, la laja que le llaman comúnmente allá en mis colegas y amigos yucatecos. Y sobre la laja tenemos un suelo pequeñito que los científicos le llaman leptosol. Este suelo, por ser tan pequeñito, pues, como les dije hace rato, a veces los geólogos llaman territorios desnudos, karst desnudo, porque no está cubierto, no está vestido con el suelo que debería tener, lo tiene muy chiquito, por eso le llaman karst desnudo, y reciente también, que apenas se formó. Geológicamente tiene pocos años de haberse formado. Entonces es infértil, no protege, no limpia el agua, no tiene otras funciones que los suelos sí tienen a nivel mundial, que son la de limpiar el aire, limpiar el agua, productividad para para las plantas, es donde se reciclan los desechos orgánicos, entre otras cosas. Entonces, el suelo es la laja, la caliza dura, donde, fíjense, esto es bien interesante porque las casas mayas están hechas sobre la caliza dura, no la destruyen. Entonces, las casas está sobre la caliza. Estos no destruyen, este tipo de construcciones mayas no destruye los conductos subterráneos, porque construyen sobre la caliza dura. Pero cuando queremos hacer un edificio, cuando queremos hacer un hospital grandote, un lo que sea grandote, entonces sí, rompen la caliza y rompen, bueno, el Sascaf, pues ese no está duro, pero destruyen esos conductos que están en el Sascaf, por donde el agua drena hacia el mar. Y entonces al destruirlos, pues la infiltración del agua es ahora más lenta. Esto es justo lo que está pasando en el norte de la ciudad. Al construir, están destruyendo esos conductos que están en el Sascaf y pues hacen que el agua tarde más tiempo en infiltrarse. Eso es lo que está pasando. Ahora, ahí en Mérida, estas 4 capas nada más tienen desde 1 metro de espesor hasta Mérida, hasta 11 metros. Un poquito más, 12, 13 metros. Acá por la reserva Puxtal, 13, 14 metros. Entonces, cuando están a 4 metros, están sobre el agua. Están viviendo sobre el agua y no se dan cuenta, porque no la ven. Pero allá los pozos, los hoyos, se convierten en fuente cuando llega mucha agua por abajo. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos viviendo a 4 metros? Pues los desechos los echamos abajo. Esos 4 metros pues se van a llenar de desechos pronto. ¿Qué va a pasar cuando se llene de desechos? Los vamos a tener en superficie, los vamos a estar oliendo. Cuando venga la lluvia va a trepar todo esto. Pues bien, ya para cerrar esta interesantísimo, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, el problema es fuerte porque se dicen los expertos urbanólogos que yo conozco y que leo, dicen que la población de Yucatán se va a duplicar con las nuevas ciudades alrededor de las estaciones del Tren Maya. Están hablando de 2 millones más de personas en 10, 15 años. Yucatán no aguanta con tanto. No puede doblar bueno, sí puede doblar su población, pero luego la pregunta es, ¿de dónde van a sacar agua potable? No tienen agua potable.
La Mérida tiene agua potable por Custal. En el CARS reciente, y bueno, en todos los tipos de CARS, las ciudades requieren una reserva hidrológica. Por eso las áreas naturales protegidas son excelentes. Por un lado, cuidan la biodiversidad, plantas y animales, pero por otro lado, le dan agua limpia a las ciudades. Debemos cuidar mucho estas áreas protegidas y debemos seleccionar muy bien dónde van a desarrollarse las nuevas ciudades, porque si se lo dejan a la población que no sabe de CARS, que no sabe de ingeniería, que no sabe de hidrología, que no sabe de geografía, pues lo van a hacer donde puedan. Ahorita ya la reserva Custal en su alrededor tiene granjas porcinas, de las grandes, no de las chiquitas, de las grandes. O sea, al rato van a estar tomando agua contaminada con heces de cerdo. Entonces, el problema es grave, muy, muy grave, pero parece que no lo ven. Yo lo vengo gritando todo el tiempo en mis artículos, en mi blog, y no porque me guste dar malas noticias. No, en realidad estas noticias no hacen feliz a nadie. Pero, pues, el futuro no parece muy halagüeño. Doctor, muchísimas gracias y de verdad, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. No, para mí es un placer. Yo les agradezco a ustedes porque lo que estudio debe de llegar a la gran población. Si no llega a la gran población, bueno, pues yo fallo y ustedes me ayudan a no fallar. Gracias, doctor. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.